En este momento les debe salir un aviso de que estoy iniciando o que estoy grabando la clase. Me hacen el favor y le dan a aceptar, ya que ustedes son menores de edad y pues deben dar autorización para que se realice la grabación de esta clase. Entonces ya cuando ustedes den a aceptar, pues se da por entendido que ustedes leyeron el permiso, que hablaron con sus papás y que no vamos a tener ningún inconveniente. Estoy ingresando a todos, entonces ya ahorita les damos paso. Uy, qué bien. Somos, bueno, 7, bueno, somos gente. Cuéntame, Galaxy A10, ¿qué necesitas? ¿Mm? Dice que subió la mano. María José. Bueno. Camilo. Bueno, listo. Yo creo que ahora sí arrancamos. Bueno, buenos días para todos y para todas. Me hubiese gustado verlos, no sé por qué no inician la cámara. ¿Están todavía con la lagaña pegada o qué, muchachos? Muy temprana la clase de hoy o qué? ¿Cómo amanecen? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien. Ay, extrañándolos mucho, chicos. Me hace muchísima falta, no se imaginan. A nosotros también, No, a mí el del colegio, colegio. no, el colegio. Yo sé que tanto las clases a ustedes no, porque yo sé que eso a ustedes no es que los oye mucho, pero yo sé que sí el ambiente del colegio, vernos, hablar, molestar un rato, porque yo también a veces me igualo con ustedes, sí hace muchísima falta, muchachos. De verdad que los extraño mucho y que esta vaina así virtual, pues ojalá pues sigamos aumentando, que no va a ser lo mismo, pero igual al menos nos vemos las caritas un ratico, que eso es más chévere, al menos no así, adiós por la calle y ya. Bueno, chicos, ¿cuál es la idea del día de hoy? Yo traigo organizado, pues como Zoom nos deja solamente 40 minutos y tampoco me les quiero extender porque pues la clase no es que, el tema no es que sea muy complicado, pues estamos viendo la literatura de la Edad Media y del Renacimiento y pues ustedes ya en su guía encuentran pues toda la aproximación conceptual. Sí quería como aumentar un poquito ese conocimiento, viendo algunos apartes, algunos videos que conseguí frente al tema para que no me escuchen a mí hablando carreta todo el tiempo porque yo sé que se aburren y para iniciar estas clases virtuales que ustedes pues que sus mismos padres solicitaron, que me parece perfecto, que a mí me encanta, que al menos nos vemos un ratico y así ustedes despejan dudas. Yo les sugiero que vayan anotando si tienen alguna duda de la guía, si tienen alguna duda sobre algo, vayan anotando por ahí las preguntitas y con gusto yo les voy aclarando al final. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Voy a empezar a compartir pantalla, por ahí la lorita suena. Listo. Perfecto. ¿Ya ven? Sí, señora. Señora, bueno, entonces vamos a empezar viendo un pequeño video. Voy a quitar el audio de mis auriculares para que ustedes lo escuchen mejor. Ya hice pruebas con Zoom sobre la literatura medieval como para que tengamos una idea sobre eso. En el año 313, Constantino I decretó la libertad o legalidad en Roma a una religión clandestina. Años más tarde, el emperador Teodosio decreta que esta sea la doctrina oficial de Roma e inicia la persecución a quienes la negaran llamándoles paganos. De esta manera, esta religión, llamada cristianismo, emprende su hegemonía y poder en la Edad Media por 1000 años. Este periodo de la historia occidental se inicia hacia mediados del siglo V, cuando el Imperio Romano es destruido por las invasiones bárbaras. Concluye en el siglo XV con la caída de Constantinopla
y con la invasión de América. En el medioevo pueden distinguirse dos grandes etapas. La Alta Edad Media se caracteriza por un retroceso socioeconómico y cultural. La vida social se concentra en el campo, configurándose el feudalismo, el cual consiste en la aristocracia terrateniente, los campesinos siervos y la debilidad del comercio y de la economía monetaria. La Baja Edad Media, en cambio, se va produciendo el resurgimiento de las ciudades y del comercio. El feudalismo comienza a entrar en crisis y aparecen las primeras manifestaciones del capitalismo. En todo el transcurso de la época medieval, la Iglesia Católica fue la institución que unificó al mundo occidental. La religión jugó un papel fundamental en la vida cotidiana y en la cultura de los hombres del medioevo. La lengua que gozó de mayor prestigio en este periodo fue el latín, pero en la Baja Edad Media, en el siglo IX, comenzaron a surgir creaciones literarias orales en nuevas lenguas llamadas lenguas vulgares. Estas fueron el francés, inglés, alemán, italiano y castellano. En el siglo XII aparecieron las creaciones escritas de estas nuevas lenguas. El periodo medieval se caracteriza por una visión teocéntrica del mundo. La vida del hombre gira en torno a Dios. En la filosofía predomina la escolástica, la cual busca reconciliar la fe y la razón. La lengua internacional y erudita es el latín. En este periodo se desarrolla la hagiografía. Surgen también los trovadores, que son poetas cultos y palaciegos, cuya poesía es escrita. Aparece también el juglar. Este era un artista polifacético, es decir, era músico, bailarín, payaso, acróbata, bufón público de la época, difusor de los cantares de gesta. Podemos definir entonces a la literatura medieval como la segunda corriente literaria en la que predominan el espíritu religioso y la visión teocéntrica. El género épico se constituyó de los cantares de gesta, que eran obras de composición oral recogidas por los juglares. Estas relataban las hazañas de algún héroe o guerrero. Destaca el cantar de Roldán. En el género lírico resaltan los trovadores del sur de Francia, poetas y músicos que desarrollaron la nueva lírica amorosa en los siglos XII y XIII. Destacan también en el trecento italiano el Dolce Stil Novo, con Vincelli, Cavalcanti y Dante Alighieri, este último autor de la famosa Divina Comedia. En la narrativa renacentista encontramos el Decamerón, un conjunto de relatos de variada índole escritos por el italiano Giovanni Boccaccio en el siglo XIV. Es importante mencionar que a finales del medievalismo surgió la figura del poeta italiano Francesco Petrarca, padre del humanismo y precursor de la siguiente etapa llamada Renacimiento, movimientos en los cuales también suele considerarse a Dante Alighieri. Muchos autores consideran a estos escritores renacentistas. Finalmente, en el medievalismo surge también la figura del caballero, representado por la famosa obra Amadís de Gaula. Gracias por ver este video. Puedes suscribirte a este canal y seguirme en las redes sociales para compartir más conocimiento. Bueno, chicos, entonces, como pudieron observar en el video y pudieron atender, no sé si me escuchan bien, la literatura medieval es un espacio de tiempo muy grande, más o menos desde el año 300 hasta el siglo XV, entrados el siglo XV, en donde ¿qué predominó? La Iglesia Católica. Cuando en el video hablaban del teocentrismo, espérenme, qué pena con ustedes, pero es que se me fue el otro video. Ay, qué pena. No pensé que fuera a cargar. Ay, disculpen. Esto que, entonces, donde dominaban todas las ideas en torno al teo. ¿Qué es teo? Dios. ¿Listo? Todas las manifestaciones literarias, acuérdense que yo siempre les hablo que las manifestaciones literarias van de la mano y van unidas con el momento histórico de los seres humanos. En ese momento, ¿cuál era o qué era lo que predominaba? Lo que predominaba era la idea de Dios. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, y aún en nuestro país todavía sucede, tenía gran injerencia política, no solamente religiosa, sino prácticamente legislaba. No existía como una separación entre iglesia y Estado.
prácticamente estaba el rey que era fungido por Dios, y entonces que por eso es que el man estaba ahí sentado en la corona y etcétera, con todos los pecados y todas las cosas que pudiera tener, pero él era el rey, ¿cierto? Entonces, tenían esas ideas muy ensañadas en su vida, y obviamente todas las manifestaciones literarias se enfocaban en resaltar todo lo que tenía que ver con las dotes, con todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces están centrados todo el conocimiento, como yo les decía en algún momento, en los espacios cerrados de los conventos, porque pues los monjes también eran monjes de clausura, y ellos eran los que traducían y los que transcribían a mano todo eso. Entonces, por eso en la literatura medieval predominó la literatura oral. ¿Por qué? Porque al ser un grupo reducido de personas quienes dominaban la lengua, que en ese momento era el latín, era el que hablaba, o sea, para usted poder leer algo tenía que saber latín. Y obviamente pues no todo el mundo hacía eso, porque pues solamente era el grupo reducido de los monjes y de las personas que tenían dinero en ese momento, que eran parte de la corte, y los señores feudales, que en ese momento que el rey les asignaba un feudo y ahí usted administraba, y ese era su grupo de personas a quienes usted dominaba, y eso prácticamente, por lo menos Diana es la señora feudal de la Esperanza, entonces todos ustedes eran mis siervos, decirlo de alguna manera, y tenían que pagarme tributo a mí, etcétera, y pues ustedes se imaginarán las desigualdades sociales que predominaban en ese momento. Entonces esta gente dominaba todo y dominaba el conocimiento, y obviamente le daba su tinte religioso. Entonces, ahí es cuando empezamos a hablar de la cacería de brujas, porque es que esta me cayó mal, ella es más bonita que yo, entonces esa es bruja. Y todavía nos pasa, ¿sí o no? Eso no es de sacado de los pelos, todavía tenemos muchas cosas medievales por ahí. Y a poder usted traducir o transmitir el conocimiento de manera oral, aparecen personas como los juglares, que ustedes lo leyeron ahí en las copias, ¿cierto? Personas que iban de pueblo en pueblo contando las aventuras de los caballeros, porque los caballeros, el de la armadura, todavía nosotros nos quedan esos cuentos de los hermanos Grimm, que llega el caballero en su brillante armadura, el príncipe azul, a rescatar la princesa, bueno, eso nos viene de ahí. Y se transmitía oralmente. Entonces no había como un autor definido, simplemente pues los que estaban allá en el convento, pero igual eran recuperaciones de todo eso que se hablaba, y pues nunca se tenía o no se tenía tan claro quién era el autor, excepto algunos que nos nombran ahí, listo, en el mismo video, y que ustedes tienen en las copias. Por tanto, la literatura medieval la podemos resumir en aspectos fundamentales. Primero, teocentrista totalmente. Centrada en la Iglesia Católica, desde que Constantino dijo no, el resto son iglesias paganas, de ahí viene el tema. El resto no sirve, eso es malo, eso es demonio, eso ir allá a empelotarse con el solsticio de verano y de invierno, eso es de brujas, eso está mal. Entonces se dijo no, solamente la religión oficial y la que es válida es el catolicismo. Entonces se le da y surge la Iglesia Católica como dominio político, social, económico y religioso durante muchísimos siglos, y que era tradicionalmente o particularmente literatura oral, y se exaltaba era el caballero, se exaltaba eran los dones del catolicismo, de que debíamos ser buenos. Entonces también hablamos de los cantos clericales, el caballero clerical que era el que le entregaba su vida a Dios, que todo era manifestación. En ese momento de la Edad Media, cuando se posesiona la Iglesia Católica, antes no se hablaba de la Virgen María, eso no existía por ahí. En la Edad Media es donde surge esa adoración a la Virgen María, ¿listo? Y entonces empiezan a recoger todo este mito y a recoger todo esto alrededor de la Virgen, con el respeto de todas las ideologías, pero eso es historia también, eso no hay nada que hacer ahí. Y se fundamenta frente a esos valores cristianos, dados que era a donde nosotros teníamos que llegar, y donde se nos ve como el paso por esta vida, como una tortura para llegar a un bien superior,
que es el cielo. Y todavía eso nos predomina a nosotros porque la Iglesia Católica fue concebida en ese momento y por eso nuestras ideas católicas vienen de ahí. Son muy medievales en ese sentido. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quiere participar en algo? ¿Quieren aportar? ¿No? Alguien que me diga, no, profesora, hereje, la vamos a quemar en el parque. ¿No? Nada. Está Camilo, yo no sé quién. Voy a silenciarle a Edwin, a Chucho y a Majo. Listo. Alcen la manita, en serio no vamos a aportar nada. Listo, entonces vamos a ver otro videíto y despejamos dudas frente a las guías. Les comento qué notas llevamos, cómo las vamos a trabajar, qué se ha dicho frente a volver al estudio, ustedes qué piensan, compartimos ahí un ratico, listo, porque la idea no es que yo hable sola, porque qué pereza. Ya vamos para esas. Es esta. Y bienvenidos. En esta preguntamos sobre algunas relaciones entre arte y literatura. Para comenzar, vamos a preguntarnos ¿qué tienen en común una catedral gótica, el David de Miguel Ángel, la Gioconda de Leonardo da Vinci y la Divina Comedia de Dante Alighieri? Exacto, se ubican en el pasaje de la Edad Media al Renacimiento. ¿Pero qué entendemos por Edad Media? ¿Y cuándo ubicamos el Renacimiento? La Edad Media es el periodo histórico que se ubica entre el siglo V y el siglo XV, con la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América. ¿Recuerdas ese evento? El Renacimiento es un movimiento cultural e intelectual que surge en Italia en el siglo XIV, pero se extiende por toda Europa en el siglo XV y XVI. Recapitulando, primero Imperio Romano, luego Edad Media y finalmente Renacimiento. La unidad de la Edad Media está dada por la Iglesia Católica y el poderío del papado. En el plano intelectual se denomina teocentrismo, es decir, el centro es la concepción religiosa de la Iglesia Católica. Imagina cuáles serán los temas que abordarán los artistas. Temas religiosos. Con la llegada del Renacimiento comienzan a desarrollarse varios cambios. Por una parte, descubrimientos como la imprenta, la llegada a la América, que amplía la visión del mundo, la teoría de Copérnico de que los planetas giran en torno al Sol y la reforma religiosa de Lutero rompen con la visión teocéntrica para pasar a una visión antropocéntrica, más cercana a la visión del mundo que conocemos. En definitiva, se llama Renacimiento porque busca el renacer de la cultura greco-romana. ¿Cómo vemos esto en el arte? ¿Conoces el David de Miguel Ángel? Es del siglo XVI. Observa las otras imágenes. ¿Qué diferencias encuentras? Exacto, son muy similares. Se destaca el desnudo y la proporción. El Renacimiento busca imitar el arte clásico, griego y romano. ¿Pero quién era David? Es un personaje de la Biblia. David es un héroe que mató al gigante Goliat. ¿Por qué un artista decide hacer una estatua de un héroe de la Biblia? Porque su mecenas es el mismo papado. Otro ejemplo se observa en la arquitectura gótica. A partir del siglo XIII comienzan a construirse por Europa las catedrales góticas. Son muy altas, con muchas ventanas y en general de color llamada vitro. El arte gótico está hecho para dar cuenta del mundo cristiano. ¿Para qué son los vitrós? Para desarrollar la historia de los santos. Imagina que son unas historietas que rápidamente cuentan la vida de los personajes de la Biblia. Además, la luz es fundamental en la iglesia gótica. ¿Qué significa la luz? ¿A qué se opone? Bien y mal, lo sagrado y la ausencia de lo sagrado. Son elementos simbólicos, al igual que unos personajes típicos de la arquitectura gótica, las gárgolas, especie de animales con forma de hombres. Simbólicamente representan el pecado, la bestialización del humano. Otro ejemplo de este pasaje se observa en la pintura. ¿Conoces esta imagen? Es la llamada Escuela de Atenas de Rafael. Es un fresco realizado a principios del siglo XVI y que se ubica en el Vaticano, la sede del papado. Ahora observa la imagen de la izquierda. Es un fresco dentro de una iglesia románica. ¿En qué se diferencian? El fresco resalta la importancia del personaje de Jesús
por el tamaño. No tienen perspectiva y los gestos son fijos y artificiales, porque representan simbólicamente a algunos personajes. Ahora, la escuela de Atenas representa a varios personajes de la filosofía clásica, como son Aristóteles y Platón. El tema es profano, es decir, no religioso, pero vemos que existe una perspectiva dada por el arco del triunfo y la escalera. Los personajes mantienen una relación de proporción de acuerdo a su ubicación, pero sin embargo se destacan. ¿Cómo lo logra? A partir de un eje central, desde donde se ordena y compone la escena. Uf, cuánta información. Recapitulando, el arte medieval se caracteriza por el tema religioso, el simbolismo y una visión teocéntrica de la vida. El Renacimiento adopta el antropocentrismo, el desnudo, la simetría, el orden y la proporción. ¿Dónde ubicaría la obra de Dante Alighieri? ¿El tema religioso? ¿Presenta símbolos? ¿Por qué Virgilio es un poeta romano que guía a Dante? ¿Existe una estructura de la obra? Buena suerte. Chicos, acá nos hace un paralelismo muy importante entre la literatura de la Edad Media y la literatura del Renacimiento. Y acá nos vienen unas palabras nuevas. Por ejemplo, ya hablamos que teocentrismo es cuando está centrado en Dios, ¿cierto? Teo, el prefijo, significa Dios. Siempre que ustedes digan teo, algo es teocracia, por ejemplo, es la democracia desde Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces son prefijos que nos dan significado a las palabras, que son latinos y vienen del griego también. El antropocentrismo ya es habla del ser humano, es decir, ya la literatura medieval en ese momento empieza a decaer después de tantos siglos y empieza el resurgir o el renacer, el renacimiento. Por eso es que en las copias ustedes tienen el pre-renacimiento, porque eso no fue de un momento a otro, ay, no, dejemos de dibujar a Jesús y a la Virgen María y ahora dibujemos David en pelotos. No, eso tuvo un proceso, eso es de a poquito, porque eso los cambios nunca se dan de sopetón, ¿cierto que sí? Hay un proceso y ese proceso humano se llamó el prerrenacimiento. Y ahí hay unas figuras muy importantes en el arte y en la literatura. ¿Por qué? Porque empezamos a cambiar nuestra visión del mundo. Eso empieza a nacer ¿en dónde? En Italia. Venga, me dice que mi conexión es inestable, la de internet. Bueno, en Italia, y empieza con ese renacer, con esa vuelta a los clásicos. Cuando ustedes escuchen vuelta a los clásicos, Grecia, de una vez, ¿cierto? La vuelta a los clásicos, es decir, todas esas columnas, esas estructuras, Atenas, de una vez, ¡pum! Esa mitología griega también, como esa mezcla, ¿listo? Y se empieza ya a dejar un poco el tema religioso aparte y empezamos a tener un tema más centrado en el hombre, ¿listo? ¿Qué marcó esa ruptura? El descubrimiento de América y las nuevas teorías frente el resurgir de las ciencias, porque en ese momento es cuando nosotros empezamos como seres humanos a decir, no, no es solo lo que diga la Biblia y lo que diga el Papa, ¿cierto? También existen unos hechos científicos innegables que nos damos a través de la investigación y el resurgimiento. Es más, ya no estaba que la Tierra era plana, sino que era redonda. ¿Y cómo se demostró? Porque este man Colón llegó a las Américas. Y no había cómo negarlo, porque cuando eso lo dijo Copérnico y cuando por allá lo dijeron, eso mejor dicho, le tocó retractarse, decir que no, que qué pena, que discúlpeme, que yo soy un hereje, perdóneme, señor Papa, no me cuelgue, no me mate, porque es que juepucha, ¿sí? Eso surgió en ese momento del prerrenacimiento. Cuando hablamos de los clásicos, estamos hablando de Grecia, de todo lo latino, pero de todos modos no podíamos negar el poder de la Iglesia Católica, o sea, por muchos años y todavía lo tiene, es más, en Colombia todavía gobierna muchas veces la Iglesia Católica.
Entonces, por lo menos en todo este tema de derechos de los gays, derechos de la comunidad LGTBI, derechos al decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres, nosotros todavía estamos muy atrás en esos temas en comparación al mundo, y eso es porque el poderío de la iglesia. Pues eso no hay que negarlo. Entonces, ¿quiénes eran? Y ahí aparece una palabra muy interesante, mecenas. Los mecenas son las personas que como que tenían la platica y le patrocinaban al artista y al literato. Entonces se podía dar el gusto a esta persona de vivir del arte, de vivir de lo que pintaba, de vivir de lo que escribía, ¿sí? Y al ser la iglesia y el papado y estos arzobispos, estos obispos y estos clérigos los que les financiaban, obviamente tenía que tener un tinte, no podían desligarse totalmente de la iglesia, pero el artista se tomaba libertades para, por medio del simbolismo, poder exaltar y salir un poco de esa oscuridad de la Edad Media. Por eso es que a la Edad Media se le llama oscurantismo, porque se tapaba los ojos y se negaba, y se hablaba del dogma, o todavía hablamos del dogma. Lo que se dice es, hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso es un dogma, nadie lo explica, pero es así, punto. Usted no puede decir esto es de otra manera, no, eso es dogma. Eso es como cuando su papá le dice, en esta casa mando yo, y punto, así está equivocado. Entonces, ya empieza a surgir todo este tema de que sí hay otras cosas, que sí hay otro punto de vista, y que nosotros podemos pensar diferente. Y en ese momento es que hablamos del prerrenacimiento, como esa transición desde la edad oscura, de la Edad Media, a esa edad o siglo de las luces, resurgimiento de la ciencia, del antropocentrismo, como estilo de vida o como forma de pensar y de cambiar y de ver el mundo. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Que yo me entusiasmo y empiezo a hablar carreta como un berraco. ¿No? Uy, no. No, profe. Ninguna, profe. Ninguna. Bueno, listo. Bueno, ¿qué más les quería yo comentar por acá? Bueno, por acá les tengo una presentación en Prexi sobre las características de la literatura de la Edad Media. Entonces voy a empezar a compartir pantalla y vamos a ir y les voy narrando todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, arranquemos por acá. Listo. Por eso es que uno, sabiendo buscar, todo está en internet, no me tiene que poner a hacer. Bueno, la Edad Media, como ya les venía diciendo, periodo histórico, aquí está mal la fecha, 476, más o menos desde el 300 algo, hasta el descubrimiento de América, 1492, más o menos siglo XV. En la península ibérica, cuando nosotros hablamos de la península ibérica, hablamos de los papás de nosotros, que allá está España, Portugal, etcétera, etcétera. Es el periodo histórico donde Europa presenta la mayor unidad cultural gracias a los factores relacionados con la presencia de la iglesia y el uso del latín. ¿Eso qué permitió? Que prácticamente todo el mundo culto hablara un solo idioma, que era el latín, y significara. ¿Qué se pensaba en ese momento? Como ya lo hemos venido diciendo, un pensamiento teocrático profundamente ligado a Dios. Espérenme un momentico. Bueno, profundamente ligada a Dios, y concibe la existencia como un tránsito a la vida eterna, como yo les decía, como ese sacrificio, esa pena, o sea, que uno viene aquí a la vida es y miren, hemos eliminado el tiempo, fantástico. Uy, qué emoción, me eliminaron el tiempo límite de los 40 minutos en Zoom, qué emoción. Entonces, esa pena, esa vida sufrida, esa vida que la venimos a martirizar, y que porque toda la recompensa está en la otra vida, en la vida eterna. ¿Listo? La literatura. Vamos a admitir a Laura. En la sociedad media, o en la sociedad de la Edad Media, pocas personas sabían leer, como yo les dije, por las amplias
diferencias o iniquidades sociales que había. Por ejemplo, ahí estamos hablando del feudalismo, yo creo que ustedes lo vieron en Sociales, entonces como el señor feudal era dueño de todo y el resto que vivía ahí eran siervos, es decir, o sea, usted compraba el terreno con vacas, todo, incluido el ser humano. Eso era una cosa loca. Y escribir así desde la literatura fue transmitida para disfrutarla del modo oral, o sea, pocos lo que había escrito, pocos lo sabían leer y se leía por lo menos en público para transmitir el conocimiento y aparecieron estos personajes como los juglares, los cantares de gesta, todo eso, con esos poemas, esas canciones y que iban de pueblo en pueblo transmitiendo no solamente esas ideas, sino con esas ideas también la ideología política y religiosa del momento. La literatura medieval española, que ya estamos aterrizando en España, que fue lo que nos llegó a nosotros por el descubrimiento de América o por la masacre de América, fue la transmisión oral, el carácter anónimo, ser didáctico, es decir, ¿qué se buscaba con todo eso que cantaban estas personas? Enseñar que había que hacerlo de esta manera, de acuerdo a la visión que tenía la Iglesia Católica. Adopción y adaptación del amor cortés, entonces de que yo como con una mirada me enamoro, etcétera, etcétera. La adaptación en forma poética y narrativa y las formas de las poesías satíricas y críticas, que también hacían una crítica a ese momento, a esa sociedad, pero no a Dios, sino de pronto por lo menos al señor feudal que él se suponía que tenía que ser un gran señor y un dechado de virtudes cuando uno se daba cuenta que pues el hombre tenía más pecados que los mismos siervos. Los géneros de la Edad Media. Encontramos, ustedes lo vieron ahí en sus copias, las cancioncillas cantadas por el pueblo y transmitidas de generación en generación en forma oral, y dentro de las cuales encontramos las jarchas, son breves composiciones líricas, es decir, poéticas, de 2, 3 o 4 versos, que los poetas árabes y judíos peninsulares incluían al final de los poemas escritos en árabe o en hebreo. ¿Por qué aquí hablamos del árabe y el hebreo? Porque estamos hablando de la península ibérica. Y en ese momento llegaron los árabes, vienen de aquí del sur, y se centran a Granada. Yo no sé, es que yo como que tengo el mapa ahí torcido. No, sí. Entran a Granada y toda la parte del sur de España era un crisol. ¿Por qué un crisol? Porque es que estaban los árabes, estaban los judíos, y usted se imaginará que en la Edad Media eso era terrible, porque usted, ¿cómo es eso que usted en plena Inquisición y tenga usted un judío viviendo en el patio de su casa? Entonces Toledo, Granada eran como el centro de pensamiento diverso en ese momento de la Edad Media en España. ¿Por qué? Porque vivían muchas religiones y otras formas de ver el mundo diferentes a la Iglesia Católica. Es más, acá en nuestra Inquisición, que se extendió después del descubrimiento de América, colgaban a la gente por no comer cerdo. ¿Por qué? Porque eso es una práctica judaica. Usted es judío. Entonces usted toca matarlo porque es que eso está mal. ¿Listo? Entonces, en esa península, en esa parte en el sur, entonces había como una forma diferente de ver el mundo en medio de la Edad Media, y por eso es que con el descubrimiento de América, Isabel la Católica, eso había unas pugnas ahí, porque eso era el reino de Granada, tenía un rey. El reino de Castilla tenía otra, que era Isabel la Católica. Entonces vino como esa pelea, y como la nena fue la que le financió la vuelta a Colón, pues fue la que se quedó con las lucas y con el oro que venía de América, y obviamente se popularizó. Entonces, por eso es que estamos hablando de Isabel la Católica, Castilla, castellano, lengua española y castellana. Por eso es que dominó eso. ¿Listo? Eso tiene una lógica totalmente económica. Las cantigas de amigo, que son las canciones populares que, como en las jarchas, una mujer expresa el lamento por su ser amado que se fue y siempre lo va a esperar, y qué emoción, y toda la vida esperando. La prosa medieval, tuvo que abrirse camino en la literatura española. Encontramos los libros de viajes, entonces si usted tenía platica y eso, compraba un libro para saber a dónde iba a llegar, más que todo era Tierra Santa que viajaba la gente, entonces como para encontrar dónde se ubicaba, y eso le daban toda la fuerza con el tema de la Biblia, y bueno, en fin. Y las obras de fricción. Ya entrando en el prerrenacimiento, en el siglo XV, entonces empieza ese sistema de valores medieval en una crisis, se impone paulatinamente
la mentalidad más se pegaba a lo terreno, al hombre, a las formas de vida, cosmovisiones, es decir, visiones de vidas propias del Renacimiento, diversas, diferentes, en una época de transición que llamamos pre-Renacimiento, y la sociedad se caracteriza por una nueva clase social, la burguesía. Entonces empieza con toda esta plata que empieza a llegar de América, entonces empieza a surgir una sociedad burguesa, una sociedad que ya tenía, ya no era el señor feudal, ¿sí?, sino que tenía platica, y entonces empieza el florecimiento del comercio, el intercambio entre un país y el otro, entre un reino y el otro, y ahí es donde empiezan a resurgir los burgueses, empiezan a resurgir esas personas que ya no eran ricos por la iglesia o ricos porque eran condes o condesas, etcétera, o tenían su feudo, y empieza a cambiar ese pensamiento. La literatura prerrenacentista se sienten orgullosos de su obra, la firman, o sea, ya hay autores. Se produce un alejamiento de tanta cosa religiosa y de la didáctica que se quería dar con la literatura religiosa, y surgen los géneros como la poesía culta, porque como volvemos a los clásicos, entonces eso, una poesía tenía que tener el dodecasílabo, el octasílabo, las siglas, las sílabas contaditas, ¿qué? El ritmo y la rima, tenía que ser exacto, entonces siempre se buscaba como la perfección, y eso era lo que se saltaba con este tipo de obras. Aquí empieza a resurgir el teatro en el siglo XV. Esta película habla en ese momento sobre, la Celestina, no es porque sea la vecina que le hace el 2 a usted con el novio, no, eso tiene una lógica, porque es que la Celestina fue la obra culmen en ese momento, entre el Renacimiento y, en esa etapa de transición, y como eran los dos amores de dos familias, eran el hijo de una familia rica y el otro también, y como la brujita les hacía el 2, ese es el de la Celestina. Y pues es muy importante porque la escribió Fernando Rojas y fue como la obra culmen de teatro en ese momento. Los autores de la Edad Media, el Prerrenacimiento, el poema del Mío Cid, no se sabe quién la escribió, poesía medieval anónima, resaltando pues a un señor que perdió su vida y su popularidad, su nombre. Usted sabe que el nombre, ¿no?, es mi nombre, y como lo empieza a recobrar frente al rey. Gonzalo de Berceo, más conocido como Rioja, el primer conocido de la lengua castellana. ¿Por qué? Porque ya no se escribía en latín, sino en castellana. Entonces, este señor era un monje y empezó como a traducir todas esas obras del latín al castellano. El libro del Buen Amor, de Juan Ruiz, era como las obras de la cumbre de la literatura medieval española, de cómo llevar un buen amor en medio de los valores cristianos, del conde Lucanor, autor de las obras literarias fundamentales. Entonces, de cómo este señor, a través de la literatura didáctica, enseñaba a vivir. Las Serranillas, este Marqués de Santillana era un terrible, porque el hombrecito iba y buscaba a las nenas allá en la montaña, y entonces se las conquistaba y escribía sobre eso, pero las hacía pasar como cosas muy bonitas a través del arte. Entonces ahí estaba muy bandido el hombre. Y coplas de Jorge Manrique, fue el prototipo de caballero castellano dedicado a la milicia, a las letras. Entonces el hombre ideal que todos querían ser. Eso, en resumidas cuentas, es la literatura de la Edad Media y del Prerrenacimiento, que está más chévere porque aquí sí tenemos las ayudas y puedo mostrarles cositas. En cambio, en el salón a veces me toca echarles mucha carreta, como siempre lo hago, qué pena. Entonces, nada, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? Este es el momento, hablen ahora o callen para siempre, saquen media hoja, no mentiras. A ver, cuéntenme. ¿Ah? Habilitarles el sonido. ¿A quién más? Reiniciar audio a Ángela, reiniciar audio a Camilo, a Diego, a Edinson. Aquí le estoy reiniciando audio a todos. Majo lo tiene abierto. Listo. Ahí desbloqueen los microfonitos. Ángela también. Reiniciar, ya le dije. Y Jesús Manuel. Bueno, chicos, cuéntenme. ¿Qué dudas tienen? Ninguna. ¿Nada?
¿Todo claro? Profe, del mapa conceptual que hay que hacer, Mi del amorcito, trabajo. aquí lo tengo. Este es el libro, ¿no? Prácticamente. Pues la idea es que ustedes saquen como esas ideas principales. Ahí está la presentación de Prexy, prácticamente es volver es un mapa conceptual, lo que ustedes vieron ahí, o Señora. simplemente coger las ideas principales por título y hacer un mapa conceptual, Por algo título muy y sencillito. mapa. La Edad Media, antropocentrista, cómo eran las características, el prerrenacimiento, cuál era, eso es una hojita, sale facilito y más con la explicación que les di yo. Listo, profe. Lo fundamental. Lo fundamental, si no se pongan, ustedes saben que la idea es que como que ustedes lean y leyendo también vayan asimilando y no se les vaya olvidando esta carreta que les estoy echando porque en 11, en las pruebas a ver, eso les va a salir y ustedes tienen que tener claro cuando le digan antropocentrismo, claro, pues centrado en el hombre, teocentrismo, sí, esta vaina, yo me acuerdo la loca esa, la profesora ya hablando carreta y eso era lo que era. Entonces, como para que tengan ustedes en cuenta esa vaina. ¿Listo? Igual les va a salir. ¿Qué más? Que les dejé hacer un resumen, ¿cierto? Si no estoy mal. Par Sí, señora. preguntas, que eso se consigue facilito o ahí mismo dentro de ya se está dentro de lo que les puse. Creo que ya solamente voy a sacar esas notas. Mapa, resumen y preguntas. No sé si son 3 o 2 notas. No, sí son 3. ¿Listo? ¿Qué más dudas tienen? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Todo bien? Mira, aquí me están llamando. Bueno, chicos, ¿qué más les puedo comentar? ¿Qué piensan de la vuelta al colegio en agosto? ¿Qué han dicho sus papás? ¿Han hablado, han conversado frente a eso? Sí. Por ejemplo, mi mamá es una que dice que ella no quiere que vamos a estudiar, pero yo sí Sí, quiero. la mayoría dice eso. Ahí ya les toca a ustedes también hablar con sus familias. Pues yo igual me presento a trabajar. Entonces, de acuerdo a lo que nos digan. Pero tienen que mirar las cosas. Analizarlo ustedes como familia. ¿Qué más les pregunto yo? Chicos, hasta el viernes hay plazo de la entrega de esta actividad, está muy sencilla. Por favor, me la mandan. La siguiente actividad es en grupo, por grupos del SENA, y ahí hay 3 momentos y sí me gustaría, gracias a Dios, ahí dijo que habían eliminado los 40 minutos porque en esa clase sí me voy largo, para explicarles a ustedes el marco conceptual o el marco de referencia que incluye marco teórico, marco conceptual y marco legal. Y ahí es muy importante que asistan a la clase para poderles explicar cómo se hace, cómo se come eso y ustedes puedan cumplir como con 3 cosas al mismo tiempo, SENA, español y técnica. ¿Listo? Para que les vaya rindiendo y no se vayan quedando dormidos con eso. Porque igual el tiempo va pasando y no sabemos cómo nos toque el resto del año. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, otra inquietud, algo que quieran expresar, que me quieran comentar, alguna duda sobre la guía? ¿Ninguna? No, profe, todo bien. Todo bien, todo bien, todo claro como el Todo agua bien, de dijo el pibe. Bucaramanga. Claro como el agua de Bucaramanga o La de claro como el Bucaramanga. agua de la Esperanza. ¿Cómo está de claro? ¿Ah? No, la de acá. Y más que ha llovido todos estos días, imaginen cómo va a llegar de clarito. Bueno, muchachos, nada, no les quiero demorar más. Agradecerles a todos su presencia, decirles que cualquier duda estoy a la orden, me escriben, me preguntan, con mucho gusto. Siempre voy a estar ahí, que los extraño, que no se imaginan las ganas que tengo de verlos, pero que también quiero verlos sanos y felices. Entonces, para mí eso también es muy importante. Y que nada, ojalá ni Dios quiera y esto pase pronto, porque de verdad que extraño mucho verlos a todos y a todas y estar en clase y ojalá el primer día que nos encontremos armemos de foforro y parranda un ratito y compartir antes de arrancar porque nos lo merecemos después de esta cuarentena tan horrible. ¿Listo? Listo, profe.
Listo, chicos. Un abrazo, un beso para todos. Los quiero mucho. Mi Dios me los Igualmente, bendiga y me profe. los guarde de Igualmente, todo profe. mal, de todo peligro. Y que cuando los vea los quiero abrazar y darles un abrazo así de oso. ¿Listo? Bueno, profe, igual. Nada, los quiero mucho, mis hijos. Mi Dios me los bendiga. ¿Oyeron? Amén, profe. Igualmente, gracias. Chao, los Chao. quiero mucho. Chao. Dios los bendiga. Chao. Hay aquí, detener grabado.